Muy buenas tardes. Vamos a continuar leyendo la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer solamente 3 versículos de acá. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Leamos también en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 1 también. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Leamos también en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta aquí, por el momento, en la lectura de la palabra del Señor. En la mañana estuvimos considerando algunas cosas acerca del verbo, el verbo de vida, del cual habla Juan en su primera carta, en el capítulo 1. Y veíamos qué significaba esto de que se señalara al Señor como el Verbo y el Verbo de vida. La figura del Verbo tiene que ver con revelación. Como decíamos, esta palabra en griego tiene varios significados y tiene que ver con mensaje, con discurso, y con cómo Dios quería revelarse al hombre, y cómo la palabra del Señor en varios versículos refrenda esta aseveración al decir que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, de tal manera que cuando la Escritura dice que aquel Verbo fue hecho carne, y un montón de pasajes más que podríamos citar, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo que está diciendo es que Dios se reveló al hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y los países muchas veces hablan acerca de visitas ilustres que tuvieron. A jóvenes que les encanta la música preguntan: ¿y este gran músico, compositor, cantante, él vino a Chile alguna vez? Y es como una gran cosa que esta gente haya visitado nuestro país. Aquellos admiran a estas personas y les parece una cosa muy grande que ciertos músicos connotados hayan visitado el país. O un reportaje en televisión que hablaba que no sé si en la década del 50 o 60 vinieron los reyes de Inglaterra y fue un gran suceso. Se queda corto con el hecho de que el Hijo de Dios
Dios mismo estuvo entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es una cosa curiosa que el hombre hable de Platón, hable de Aristóteles, hable de estos griegos que vivieron también hace cientos de años, y que nadie ponga en duda su existencia, sus enseñanzas, cuando es mucho más débil la evidencia de que ellos estuvieron en el mundo con respecto a la evidencia de que el Señor Jesús estuvo en el mundo. Y leíamos en la mañana cómo Juan habla acerca de esta visita del Verbo, tanto en su evangelio como en la carta, diciéndolo con total claridad. Nosotros le vimos, nosotros le palpamos lo que palparon nuestras manos, de eso estamos hablando. Lo que vieron en nuestros ojos, lo que contemplamos tocante al Verbo de vida. Cuando el apóstol Pablo habla en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, acerca del Señor, él dice a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Las principales evidencias de que estos hombres antiguos, estos filósofos griegos, estuvieron en el mundo y enseñaron lo que enseñaron, fue el boca a boca de sus estudiantes y la prueba escrita testimonial acerca de ellos. Imagínense cuánto más evidencia hay acerca de que el Señor Jesús estuvo en este mundo, y Pablo habla no solamente de que Él estuvo en este mundo, sino la evidencia de que Él murió y la evidencia de que Él resucitó. ¿Y por qué entonces es tan refutada la venida del Señor? ¿Por qué se nos dice a los cristianos que estamos locos? Que creemos en cuentos de hadas. Recuerdo haber visto semanas atrás, a propósito de esta persona, Charlie Kirk, que murió, que era un defensor de la fe cristiana. Como un satanista le decía: ¿y por qué tú confías en la mitología? Hablaba de mitología cuando hay evidencia suficiente, tanto en lo escrito como en lo arqueológico, acerca de que Jesús estuvo en la tierra. Cuando hay un juicio acá en el país, una de las pruebas más contundentes contra un imputado es cuando varios testimonios concuerdan. ¿Cómo se ponen a más de 500 personas de acuerdo para decir exactamente una misma cosa? Y no solamente son las 500, sino todos los que salieron desde Jerusalén por el mundo, hablando acerca de los milagros, de la muerte, sepultación, resurrección del Señor Jesús. Y no solamente de aquello, sino de la obra que el Señor hace hasta el día de hoy en cada una de las vidas de quienes hemos creído en Él. Contundente evidencia e inapelable. El Verbo, aquel Verbo, se hizo carne y estuvo y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo en este mundo. ¿Lo crees? Yo no sé si hay alguien que tenga dudas con respecto a esto de que el Señor efectivamente vino al mundo.
acerca de que el Señor efectivamente murió en una cruz, pensémoslo primero como un hecho histórico, acerca de que el Señor efectivamente fue sepultado y resucitó. Pero la evidencia es absolutamente abrumadora y absolutamente contundente. Pero hablamos de que este verbo, además, era la fuente de la vida. En Él estaba la vida. La vida que estaba en el Padre, la vida eterna que estaba en el Padre, se manifestó y fue visible. Una vida eterna que era visible en Él. Y fue visible en Él y fue visible en todos aquellos que dijeron haber depositado su fe en el Señor. Y este ensamble entre vida y luz lo hace Juan tanto en su evangelio como en la carta. En Juan capítulo 1, versículo 3, el versículo 4, perdón, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí empezamos a hablar del Señor Jesucristo, cual la luz. Cuando leemos en Juan capítulo 8, que también lo leímos, en el versículo 5, perdón, el 12, Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Nuevamente hace esta dupla, vida y luz. Y ahora directamente de labios del Señor. Entonces el Señor pone las cosas en estos términos: el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor. De modo que en oposición a esto, quien no sigue a Jesús es alguien que anda en tinieblas. Yo quisiera hacer una pregunta en esta tarde a todos nosotros, pero especialmente si es que hay alguien que no es del Señor. ¿Usted está contento por la forma en que lleva su vida? ¿Está contento con la forma en que lleva su vida? ¿Está contento usted o está contenta con el rumbo que lleva su vida? ¿Tiene la total certeza de hacia dónde le lleva la forma de vivir actual? Cuando nosotros vemos las definiciones de la luz, y uno busca en un diccionario común y silvestre, en el español normal, ¿qué es la luz? Vemos que la luz es un agente físico que hace visibles los objetos. Otra definición dice: radiación electromagnética que el ojo humano puede percibir. Y dice la Enciclopedia Británica que la luz visible es responsable del sentido de la vista. O sea que para el hombre, el hecho de que haya luz es lo que le permite ver con claridad. Y por más bueno que estuvieran sus dos ojos, si no tiene luz, no puede ver. Entonces está este concepto de andar en tinieblas, del que no sigue a Jesús y que está en tinieblas. ¿Y qué es estar en tinieblas?
alguien que no puede ver. Y quizá usted esté muy contento, contenta con la forma en que está viviendo. Pero si no está siguiendo a Jesús, está completamente equivocado en el camino. Alguien que no puede ver puede estar al borde de un precipicio y estar feliz de la vida. Pero si no puede ver lo que hay delante de sí, está totalmente perdido. Porque está en tinieblas. Porque por más que usted cree que ve todo clarito, que está todo bien con su vida, si no está siguiendo a Jesús, está en un camino errado. Y por eso es que su vida va dando de tumbo en tumbo. Por eso es que muchas veces, a pesar de todo lo que usted vive, no le encuentra mucho sentido a la vida. Y cree que la vida es levantarse, ir a estudiar o a trabajar o a hacer la actividad que sea y acostarse y así todos los días hasta el día de su muerte. Pero eso el Señor lo llama estar en tinieblas. Estar en tinieblas. Y en la mañana, justamente, leíamos en Juan capítulo 3, cuando esto que leímos en Juan capítulo 3, del versículo 16 en adelante, el Señor se lo va a decir a un hombre llamado Nicodemo, que curiosamente era un religioso que sabía mucho de escritura del Antiguo Testamento, y que pensaba que él iba bien en su vida. Y que curiosamente va al Señor de noche, en las tinieblas. Y cuando se va a entrevistar con el Señor, le dice al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y sabe qué es lo primero que le dice el Señor? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Más adelante le dirá: eres un maestro de Israel. Pero lo primero que le dijo es: estás ciego, tú no puedes ver. Este hombre estaba en tinieblas. Le pregunto a usted de nuevo: ¿usted sigue al Señor Jesús? Vamos a ver qué es seguirle y qué es andar en la luz. Pero si no le sigue, está en tinieblas. No puede ver el lugar en donde está. No puede ver el lugar hacia donde va. Y esto es increíble porque hay gente con la que hemos conversado hace poco, que por años ha escuchado la Escritura y que entiende intelectualmente todas estas cosas, pero pareciera que sus ojos están velados ante la pregunta: si sabes quién eres y hacia dónde vas, ¿por qué no haces algo por ti mismo? Que es lo único que puedes hacer, que es creer en Cristo como tu Salvador. ¿Por qué no lo has hecho ya? Y es como si tuviera un velo delante de sus ojos, que todo aquello que puede comprender intelectualmente no lo puede creer en su corazón. Leamos de nuevo Juan 3, 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Evangelio, para resumirlo en muy pocas palabras: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Usted es un pecador, usted probablemente no lo ve bien, pero a donde va es a la condenación. Usted, si partiera de este mundo en este día, iría directamente a la condenación, a la perdición. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Dios envía al Señor al mundo a morir en vez del pecador, para que todo aquel que, comprendiendo que es un pecador perdido, ve el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz, todo aquel que ha comprendido que siendo un pecador ve que Cristo murió en su lugar, pagando el precio de su pecado, sufriendo la maldición que Él debía llevar, padeciendo por la culpa que Él debía cargar, todo aquel que ve que el Señor hizo eso en la cruz en vez de Él, y que cree de corazón que el Señor dio su vida y resucitó, puede ser salvo. ¿Usted ha creído en el Señor? ¿Ha depositado su fe en Cristo? Qué maravilloso es ver la cara de una persona cuando recibe al Señor. Cuando termina esa lucha de excusarse, de decir yo sé que estoy mal, de ponerle peros al Señor, de decir algún día creeré, de decir algún día lo consideraré, y cuando de repente llega ese día y recibe al Señor por la fe, esa persona es salvo, esa persona es salva, si es una mujer. Porque la maravilla del Evangelio es que Dios no quiere que nadie se pierda, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sencillo el mensaje del Evangelio. El hombre está en tinieblas, está perdido, está rumbo a la condenación. Cristo pagó el precio por los pecados en la cruz. El que cree en Él tiene en ese mismo instante, sin lugar a dudas, tiene vida eterna. Ojalá que usted lo crea. Y dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cuando a las personas, aquí se habla de condenación. Cuando se habla de condena, uno se imagina a un imputado, enjuiciado. Al imputado, cuando se le condena, se le lee una sentencia. Usted asesinó a tal persona rompiendo la ley número tanto, artículo tanto, y esa ley tiene una pena que es de 10 años y un día. Y se le lee la condena. ¿Sabe cuál es la condena del que no cree? Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condena suya, si no cree en el Señor, será que Dios hizo todo para salvarle. Pero usted un día como hoy, y muchos días como hoy, escuchando el Evangelio de la gracia de Dios, le rechazó. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron quedarse en tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la condena del hombre.
Entonces yo no soy tan malo. ¿Cómo Dios me va a castigar a mí en un infierno? Yo no creo eso. Yo lo he escuchado varias veces, pero no lo puedo creer. ¿No quieres venir a la luz a reconocer que tu pecado es merecedor de la pena de muerte y la paga del pecado? Y dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y termino con esto. En la mañana también veíamos, la vida siempre presenta evidencias. Nadie puede decir, yo tengo comunión con Dios y no amar a sus hermanos, leíamos en la carta de Primera de Juan. Nadie puede decir, yo tengo comunión con Dios y me da lo mismo, no, yo estoy desde mi casa, porque el que no ama a sus hermanos, el que no quiere estar con sus hermanos, el que no quiere relacionarse con sus hermanos, malamente puede decir que tiene comunión con Dios, lo dice la Biblia. El que no sigue a Jesús está en tinieblas. No hay contradicción. El Señor bendiga su palabra. Muy buenas tardes a todos. Nuestro hermano ha sido bastante claro en relación al mensaje del Evangelio y espero que no haya quedado ninguna duda entre quienes nos acompañan. En esta segunda parte quisiera tomar desde un punto de vista, siempre hablamos de que el Evangelio o el poder llegar a ser salvo tiene que ver con un encuentro personal con el Señor. Siempre lo graficamos a través de distintas personas que se acercaron al Señor Jesús. En esta oportunidad quisiera partir con un versículo que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Es un versículo muy conocido entre los creyentes. Quisiera partir, no vamos a hablar de la vida del apóstol, pero quisiera ver cómo el Evangelio de Dios, la buena nueva, impacta tal en la vida de una persona y que también debiéramos entenderlo nosotros los creyentes, de que el Evangelio, cuyo centro es nada más ni nada menos que la persona del Señor Jesucristo, impacte en nuestras vidas. Y el hecho de escuchar la grata nueva, el escuchar lo que Cristo ha hecho, mueva nuestros corazones a vivir la verdadera vida cristiana, como expresaba nuestro hermano. Y que cuán bueno es siempre tener fresco lo que Cristo ha hecho. Y quisiera partir con esta declaración del apóstol para centrarnos en el tema de esta segunda parte en el tiempo restante. Leo rápidamente el versículo 20 de Gálatas 2. El apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, está hablando de su ser, de su persona, lo que vivo ahora en la experiencia humana, ¿cierto? Lo vivo en la fe, en la dinámica de vida del Hijo de Dios. Y aquí viene en lo cual quiero poner el énfasis: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Para el apóstol Pablo, esta expresión era el motor, era el combustible que hacía mover el motor de su corazón para reaccionar. Fue lo que le llevó a ser impactado cuando tuvo aquel encuentro con el Señor cara a cara y entendió que estando contrario al Señor Jesús, Él estaba persiguiendo a la iglesia, y llega a tal punto que se da cuenta que aquel a quien persigue era aquel ser que había caminado por las tierras de Israel, que había entregado su vida en una cruz, pero lo hizo propio, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te has apropiado tú de lo que Cristo realmente ha hecho por ti? ¿Te has puesto a pensar en que lo que Cristo ha sufrido lo ha hecho por ti? Aquel, como se expresaba en esta mañana, el cual siendo Dios mismo, vestido de una humanidad semejante a la nuestra, dispuesto a sufrir en amor por mí. Quisiera que pasáramos a otra expresión que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. En una sociedad donde reclamamos todo, en una sociedad donde para nosotros la justicia debe ser prácticamente hecha por nuestras propias manos, en una sociedad donde todos debe ser igual para todos, que eso es lo que se busca. Quisiera que pensara en un momento en estas palabras del apóstol Pedro. Versículo 18 de primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Solamente una vez entregó su vida y fue suficiente para pagar toda nuestra deuda. Pero aquí viene lo interesante y es lo que quiero llamar su atención. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y yo le hago la pregunta. En esta sociedad que busca la igualdad, que busca el poder tener la justicia por sus propias manos, ¿es justo que un inocente, que alguien justo, sea condenado a causa de una injusticia ajena? ¿Es justo eso? Que usted quisiera, siendo alguien que no haya cometido, no sé, algún robo, le tengan que imputar la causa de un robo de otra persona. Usted me dirá, está loco, es injusto. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? El justo, el inocente, aquel que no tenía razón de por qué ir a la cruz, lo hizo por nosotros los injustos. Y ahora vuelvo a aquel pasaje de Gálatas, solamente recordarlo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era yo el injusto, eras tú el injusto, la injusta, quien tenía la gran deuda de sus pecados para con Dios, transgresor, merecedor de la condenación, merecedora de la condenación,
Pero Cristo estuvo dispuesto a sufrir la cruz por amor a ti. Cuánto te ama Cristo. No has de reaccionar ante este amor tan grande. Aquel que siendo Dios estuvo dispuesto a sufrir el oprobio. Rápidamente, en razón del tiempo, vamos a Mateo. Mateo 27. Vamos a ir leyendo porciones saltadas para poder impregnarnos de lo que Cristo estuvo dispuesto a sufrir por ti. Y la gran pregunta es: ¿qué estás dispuesto tú a hacer por Él? ¿Seguirás ahí en tu vida tal cual como estás? Donde dirás: sí, algún día voy a tomar esta decisión, y en realidad lo que estás haciendo, estás despreciando lo que Él ha hecho por ti. Estás menospreciando el amor de Cristo cuando dices: sí, lo voy a pensar. No tiene la importancia ni el valor para enfrentar mis pecados delante de Dios. Entonces te hago la pregunta. Mira ahora lo que Él estuvo dispuesto, siempre presente, lo que nuestro hermano ha mencionado. Piensa, el Dios eterno, vestido como nosotros de humanidad, con toda la autoridad, con todo el poder para destruir a cuanto se le pasaba por enfrente. Tenía la autoridad y lo mostró, haciendo callar en la tempestad al viento y al mar, para poder dejar una tremenda bonanza, una paz cuando estaban en la barca, teniendo autoridad sobre la creación. Sin embargo, uno puede ver, capítulo 27, vamos a ir, el Señor está frente a Pilato, gobernador, y es traído ante la multitud, porque el gobernador hacía un gesto, por así decirlo, hacia el pueblo, donde le soltaba un preso. Y presentan al Señor y a Barrabás como uno de los malhechores. Y lo primero que hay es el rechazo. Versículo 22, Pilato le dijo, ¿qué pues? Versículo 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Llevado por la multitud en un fervor contra el Señor, sin saber que era nada más ni nada menos que el Rey de Gloria, vestido en humanidad, el Dios eterno, vestido en humanidad, despreciado por los hombres. Y después de esto le llevaron para ser crucificado. Y dice, versículo 28, desde el 27, que los soldados del gobernador le tomaron. Y dice, versículo 28, y desnudándole,
le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y uno puede ir viendo cómo le llevaban, le crucificaron. Cuando le crucificaron, versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, y esto estaba escrito en el fondo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Todo esto estaba anunciado. Todo lo que el Señor experimentó estaba anunciado. Pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es el rey de los judíos. Le crucificaron junto a dos malhechores. Y comienzan ahora nuevamente las injurias, las burlas y el menosprecio. Versículo 39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Fue un momento muy estremecedor. En esas 3 horas en que hubo tinieblas sobre la tierra, Dios trató directamente el juicio sobre su Hijo. Y vino sobre él el desamparo del Padre, o sea, el desamparo de Dios, porque Él estaba siendo nuestro representante, el hombre justo, cargando nuestras injusticias en aquel madero, pagando nuestra deuda, recibiendo el castigo que merecíamos. Fue desamparado por Dios, y ahí el clamor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparando al Señor Jesús, quien estaba representándonos, quien estaba tomando nuestro lugar en aquella cruz. Miren qué tremendo. Fue un momento el más estremecedor que vivió nuestro Señor. Dicen los salmos: todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Rápidamente, en los minutos que nos quedan, leo parte del salmos conocidos, Salmo 22 y vamos a leer Salmo 69. Aún, si usted puede leer en casa Isaías 52 y 53, va a encontrar ahí gran verdad. Y esto es lo estremecedor. Es que el Señor Jesús sabía de antemano. Esto está escrito cerca, dijéramos, ¿cuánto? 600, 700 años antes, por no decirlo, 700, 800, se estima la escritura de los salmos antes. Por tanto, el Señor Jesús sabía lo que vendría sobre él
y con toda esa autoridad y con todo ese poder que podría haber destruido a quienes se burlaban y le menospreciaban, no lo hizo. Se sujetó y sufrió la cruz. Y podemos repetir aquellas palabras: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó Jehová. ¿No le parecen repetidas estas palabras en la narración que hemos leído? 700 años después. Se encomendó Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Saltemos al Salmo 69. Es un grito de angustia de David. Tanto el Salmo 22 como el Salmo 69, escrito por David, siendo David rey, pero también fue profeta y profetizó estas cosas, porque a David no le horadaron, no le perforaron sus manos y sus pies. Pero sin embargo, él habló del Cristo, él habló del Señor Jesús. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? Y voy a terminar, por razón del tiempo, con esta pregunta. Usted puede seguir leyendo: el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí. Son los sufrimientos de Cristo. ¿He de pagar lo que no robé? Cristo estuvo dispuesto a pagar tu deuda, mi deuda. Ese es el amor precioso de Cristo, al cual tú estás despreciando si hoy no consideras la gran necesidad que tiene tu alma de arrepentimiento y del Salvador que hoy es anunciado. Cristo es anunciado como aquel que ha venido a este mundo a ocupar tu lugar, a sufrir el castigo que tú merecías, que el que habla merecía, y yo lo he creído. Y hoy tengo vida eterna, no por ser mejor que usted, sino simplemente porque creí en ese Salvador que murió por mí. ¿Estás tú dispuesto a creer? ¿Estás tú dispuesto a reconocer tu pecado y creer que Él murió por ti?
pedirle a Dios perdón por tus pecados y creer en el Señor Jesús como tu Salvador? Es la gran oportunidad que hoy tienes. Es ese amor que es presentado nuevamente en esta tarde. ¿Despreciarás el amor de Cristo? Para nosotros es un gozo cada vez que llegamos a estas páginas y contemplamos y nos enternece el corazón de lo que dijo el apóstol, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es eso lo que mueve el corazón del creyente a poder decir como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y la renuncia a lo que era mi antigua vida ahora es parte del pasado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Porque Él ha dado su vida por mí, para darme una nueva vida. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, agradecidos por el amor sin igual que hallamos en tu Hijo Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, quien cuando el mundo le menospreció, cuando los soldados se burlaron de Él, cuando horadaron sus manos y sus pies, cuando estando colgado en aquel madero como un malhechor, y la gente se burlaba de Él, Él estuvo dispuesto a sufrir la vergüenza y el oprobio, el desamparo tuyo, por amor, haciendo tu voluntad, amándonos a cada uno de nosotros, dispuesto a sufrir esa cruz. ¿Cómo no darte gracias, nuestro Dios, por ese amor sin igual de tu Hijo? Quisiéramos que quienes nos acompañan en esta tarde, nuestro Dios, y los ponemos delante de ti, para que sus corazones sean afectados por ese amor sin igual y puedan entender, comprender la gran necesidad de sus almas, que necesitan de tu Hijo, que necesitan el perdón tuyo para disfrutar de una nueva vida. Te rogamos, nuestro Dios, para que tú obres en sus mentes, en sus corazones, para que puedan tomar hoy mismo la decisión tan importante en sus vidas. Y ayúdanos a nosotros a que este amor impacte tanto nuestras vidas, para que la luz preciosa de Cristo alumbre no solamente en nuestros labios, sino en nuestras vidas, y podamos glorificar tu nombre con todo lo que hagamos. Te lo pedimos, nuestro Dios, agradecidos. Guárdanos de regreso a nuestro hogar, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Para concluir la reunión, vamos a cantar el himno 124. Himno 124. Agradecemos la presencia de nuestros amigos y les invitamos para el día miércoles al estudio bíblico a las 7 de la tarde. Estamos estudiando en el capítulo 2 del Apocalipsis. Y el día viernes a la reunión de enseñanza de la palabra del Señor. Y el día domingo, en la mañana, la escuela dominical a las 11:30, y por la tarde, predicación del Evangelio, como hoy, a las 7 de la tarde. Cantado el himno 124, la reunión queda concluida.
un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en cuerpo humano nuestro dolor, el de amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo, dale honor. Conocerles vida eterna, Cristo el Señor. Todo aquel que quiera venga al Redentor. Por nosotros Él derrama vida suya, pues nos ama, y a su lado a todo llama, dale honor. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor es el mismo fiel amigo.